Bienvenidos a este ejercicio de comunicación en el que vamos a hablar del futuro de la banca digital. ¿Usted qué prefiere, la banca tradicional en una sucursal o la banca digital a través de su celular o ambos? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de tener el banco en la palma de nuestra mano? ¿La banca digital es para todos, para todas? Para adentrarnos en este mundo tenemos invitados top que conocen bastante del tema, así que relájese, por favor, déjese llevar porque aquí vamos a despejar todas sus dudas. Para esta tarea no estoy sola, ¿eh? Saludo a mi querido compañero Rodrigo Pacheco, periodista de negocios y experto en estos temas precisamente. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Cris. Encantado de estar aquí. La verdad es que es un tema fundamental además para México, obviamente para todos los que nos están observando. Bueno, pues vamos a presentar precisamente a nuestros invitados en esta mesa el día de hoy. Tenemos invitados de lujo para hablar precisamente de la banca digital. Nos acompaña Pedro Rivas, director general de Mercado Pago. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Está también con nosotros Joe Nafá, director de productos bancarios de BBVA México. Bienvenido. Gracias Joe. por la invitación. Gracias. Gonzalo Tercero, vicepresidente de producto de Visa. Gonzalo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Rafael Fragoso también está aquí con nosotros, director de banca digital de Banorte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Juan Miguel Guerra, director general de Revolut, está aquí con nosotros también. Bienvenido. Gracias. Antes de arrancar con la discusión ya de manera formal, quisiera agradecer a nuestros amigos de Mercado Pago que hicieron posible todo este evento, esta charla que vamos a tener a continuación. Tenían la inquietud de profundizar en el tema, ¿no? Ahondar en el tema y conjuntaron este panel tan plural con bancos tradicionales, con fintechs, con bancos digitales. Así es que, pues sin más preámbulo, empecemos, si les parece. Banca tradicional versus banca digital. ¿Se complementan? ¿Es así? ¿Chocan? Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la banca digital es el futuro. La apuesta que está haciendo Mercado Pago es por la banca digital. Creemos que el mundo ha cambiado. Arrancamos con un tipo de servicios financieros y el mundo evolucionó. Todo el mundo acabó con un teléfono en el bolsillo, todo el mundo acabó utilizando algún tipo de social media o algún tipo de herramienta para comunicarnos unos con nosotros con los teléfonos, y acabamos en todo el mundo, y en México no es la excepción, con un teléfono digital en la mano. Y de ahí pues empezaron a migrar muchos de estos servicios, desde comunicación hasta los servicios financieros, a hacer la vida más fácil de todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes no se levantan en la mañana y lo primero que hacen es abrir su teléfono para revisar qué pasó anoche, leer las noticias o checar si es que ya le pueden pagar, ya te entró tu saldo en la cuenta bancaria, y ya puedes ¿no? hacerle el pago que le debías a tu amigo. Entonces eso ya cambió y creo que lo que estamos empezando a ver ahora es una ola en la cual muchas compañías como Mercado Pago, muchas fintechs nuevas están entrando, al igual que los bancos tradicionales están yendo hacia darle servicio a nuestros clientes vía una manera fácil, sencilla e inclusiva. Entonces, por lo tanto, entre más lo vemos, más lo pensamos y más operamos, vemos que el modelo tradicional tiene un espacio, pero la mayor parte de la gente va a estar operando desde su teléfono celular o desde algún tipo de medio digital para poder seguir teniendo acceso a crédito, teniendo acceso a rendimientos en sus cuentas, teniendo la capacidad de fácil, sin filas, sin nada, hacer algún tipo de movimiento financiero y que realmente el dinero que la gente que llega a ahorrar le rinda o que la gente que pueda vivir una vida un poquito más sedentaria pueda tener acceso a crédito, ¿no? Y eso va a ser muy fácil ya es muy fácil con el medio digital. Y el reto para la banca tradicional es latente, ¿no? Porque tienen que estarse actualizando, me imagino, con todo ya la oferta de productos que hay, ¿no? En el mercado. Sí, sin duda. Y otro de los temas clave, pues tiene que ver con, desde hace décadas discutimos inclusión financiera en México. Si revisamos con respecto a otros países, incluso de América Latina, estamos muy por debajo y hoy hay 140 millones de líneas de telefonía celular. Prácticamente todo mexicano adulto puede tener una sucursal en la bolsa o servicios financieros. Y en ese contexto, Rafael, preguntarte cómo se ha visto esta transformación, sobre todo porque pueden parecer décadas mucho tiempo, pero en realidad ha sido una carrera muy acelerada, ya lo decía Cristal. Muchos bancos muy emblemáticos en México han tenido que adaptarse y avanzar muy rápido. ¿Cómo ha sido, en tu experiencia que tienes una larga trayectoria? Los bancos tradicionales hemos tenido que adaptarnos sin duda al tema digital. En el caso de Banorte es un modelo completamente humano digital y ha permitido la inclusión por dos vías. Una, el modelo tradicional de sucursal
no deja de ser el referente de mayor confianza que tienen las instituciones financieras, muchos de los mexicanos, sobre todo en la base de la pirámide. Por el otro lado, la parte digital nos ha permitido llegar a aquellos a los que no hubiéramos podido llegar a través de una sucursal, ¿no? Poblaciones donde están muy alejados, inclusive no necesariamente poblaciones, sino situaciones sociodemográficas que le podrían temer a la sucursal, y entonces el medio digital se ha convertido en esta parte. Sin duda, la mezcla nos ha permitido fomentar la inclusión financiera, que es el primer paso para poder llegar a la salud financiera de los clientes y de los mexicanos. Pero sucede también viceversa, ¿no? Hay gente que todavía tiene el temor de descargar una aplicación en el celular por el robo de datos, la ciberseguridad, ¿no? Hay que también ofrecerle al cliente todas estas herramientas. Totalmente. Y se marca mucho también demográficamente. Ahora, en el caso de Banorte, nosotros observamos muy fuerte el temor a la digitalización en los dos espectros. Curioso que los jóvenes tengan este temor, pero a final de cuentas es un temor porque no se sienten acompañados. Por el otro lado tienes a los mayores de 70 años probablemente, que tienen mucho miedo de la tecnología. Eso sigue siendo un reto todavía hoy en México. Claro, es un tema fantástico. Juan Miguel, en tu caso, pues son, digamos, muy emblemáticos porque ya tienen la licencia bancaria, no es un asunto menor, y además tienen una experiencia importante en mercados desarrollados, muy bien posicionados. ¿Cómo ha sido, digamos, este aterrizaje en México y esto que estamos conversando en términos de las resistencias que pueda haber o no a la tecnología, y sobre todo si lo están viendo demográficamente, cómo ha sido la experiencia de ustedes en Revolut? Nosotros todavía no operamos, entonces yo te diría que el futuro de la banca en México ya llegó, todavía no nos dan el inicio de operaciones, pero muy pronto, yo espero que el próximo año podamos empezar a operar. Como bien apuntas, nosotros operamos ya en más de 40 países con más de 40 millones de clientes, pero no empezamos siendo un banco, nos fuimos convirtiendo en un banco. Originalmente éramos un producto para viajeros con una tarjeta de prepago hace 9 años y nos fuimos dando cuenta que la gente necesitaba más soluciones y que el tipo de experiencia que nosotros brindábamos pues les era atractivo y así les gustaba resolver sus problemas financieros. Entonces nos fuimos convirtiendo, gracias a que los clientes nos fueron llevando ahí, en una plataforma todo en uno, que hoy es un banco digital. Es decir, ¿de cuántos usuarios estamos hablando al momento? 45 millones casi. 45 millones. Bien. Y están esperando entonces ya para el próximo año ya empezar a operar. Eso espera. Uno propone y el regulador dispone, ¿no? Exacto. ¿Y los retos cuáles son a partir de...? Bueno, uno, iniciar operaciones. Y dos, también decidir... Fíjate que la banca es hiperlocal, ¿no? Y en México hay bancos internacionales, pero lo que hace esta etapa muy interesante es que empezamos a llegar a México no solo bancos internacionales, pero también bancos internacionales con una plataforma más o menos común. Pero uno no puede simplemente aterrizar y hacer copiar y pegar de lo que se hace en otros lados, porque el mercado local es distinto. La regulación local es distinta. Entonces, el primer reto es tienes todos los ingredientes, pero hay que encontrarle la sazón correcta al mercado local y a la regulación local. Ese es el primero. El segundo, escalar, porque estas son plataformas que pueden escalar millones de clientes si las administras bien, y no deja de existir un factor humano. Entonces, tiene que haber el talento correcto, en el lugar correcto, a nivel correcto, en el momento correcto, y con la aceleración que conlleva escalar una empresa de este tipo, pues es un ejercicio de mucha precisión en la planeación. Y qué interesante porque, por un lado, todavía el proceso, digamos, y el hecho de que todavía no tienen el inicio, a pesar de que ya tienen la licencia, pues es muy analógico, ¿no? Y esas son las paradojas a las que a veces se enfrentan ustedes como jugadores. Yo, en el caso de ustedes, hablando de bancos que han recorrido este camino, pues en el caso de BBVA, pues son el banco que adquiere más usuarios de manera digital. Los datos son muy, muy sorprendentes. Son el mayor jugador del sistema financiero hoy por hoy en nuestro país desde el punto de vista bancario. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, ese recorrer el camino de un banco pues de muchas décadas en México, de una larga historia, que hoy pues se ha transformado de manera muy acelerada? Buenísimo. Mira, afortunadamente tomamos la decisión hace muchos años de apostar por el tema digital, entonces no es algo nuevo para nosotros. Hemos ido desarrollando capacidades a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, y hoy te diría que la mayor parte de nuestros usuarios son digitales.
cerca del 75% de los usuarios que hoy tenemos ya interactúan con nosotros de forma digital. No quiere decir que son totalmente digitales, pero sí transaccionan principalmente de forma digital. Entonces yo creo que algo muy bonito que hemos logrado es darle a los clientes la opcionalidad de que ellos escojan qué necesitan, ¿no? Si es algo físico, si es digital, si es una mezcla. Y eso nos ha permitido atender las necesidades de los clientes en donde quiere, cuando quiere y como quiera. Yo espero que la tendencia claramente sigue siendo que el digital vaya ganando cada vez más terreno, por muchas razones. Puede ser por cambio generacional, pero también porque los beneficios de la parte digital son muy buenas, sobre todo en experiencia del usuario y en poder dar al usuario lo que necesita. Entonces prevemos de que cada día vaya agarrando más terreno y eso es algo bueno para la inclusión, para la atención de los clientes en todos los sentidos. Y también enfrentan retos, me imagino, ¿no? Ya el camino está muy trazado, muy avanzado, pero siguen, ¿no?, buscando innovar, crear. Correcto. Es algo que ya tenemos en el ADN bien cargado, es constante innovación. Yo creo que el mundo ya te lo exige, ya no hay algo que quede igual por muchos años, ya cualquier aplicación se actualiza cada 15 días, cada mes. Entonces yo creo que es la dinámica de la nueva economía, ¿no? El estar continuamente cambiando, el estar mejorando continuamente y sobre todo porque las preferencias y la manera en la que los usuarios interactúan van cambiando, entonces tenemos el reto de estar siempre o al menos igual o un paso adelante. Claro. Gonzalo, además la tecnología y digamos estas soluciones requieren de muchos eslabones. Ustedes en Visa pues son un eslabón global. Es muy interesante porque eso nos da visibilidad, digamos, de cómo pues se van dando las distintas velocidades. ¿Cómo ha sido, digamos, la adaptación de Visa en este nuevo ecosistema que cada vez es mucho más digital? Que ustedes, bueno, pues normal, son una empresa. Si uno ve, por ejemplo, las operaciones por segundo que transacciona Visa, es realmente de una magnitud enorme. ¿Cuál ha sido esta experiencia y cómo se ve en México desde la óptica de Visa? Mira, yo creo que es súper interesante. Te cuento una anécdota rápida, ¿no?, que un poco ilustra este tema de lo que nosotros representamos como Visa, ¿no? Cuando a mí me preguntaban en dónde trabajas, ¿no?, Visa, todo el mundo dice, la empresa de las tarjetas, ¿no? Y entonces es un camino a recorrer en el que nos toca educar. Somos una empresa de tecnología. Una empresa de tecnología que está dedicada justamente a ver cómo facilitamos el movimiento de dinero, ¿no? Y entonces, hay una cosa que me resuena mucho lo que decía Juan, ¿no? Cada mercado es distinto. En México a veces nos gusta pensar que tenemos la exclusividad en ser únicos. Nosotros operamos en más de 200 países y cada uno de ellos es único. Tiene sus riquezas, tiene sus retos, tiene sus dificultades. Entonces, nosotros obviamente como empresa de tecnología, pues obviamente estamos muy enfocados en atender algunos de los retos principales que lleva el moverse al mundo digital. Yo no creo que estén peleados banca tradicional y banca digital, porque al final del día la pelea es contra el efectivo. O sea, no es entre jugadores, sino hacia traer medios de pago electrónicos que brinden inclusión financiera, que traigan transparencia. Y entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos venido trabajando es cómo podemos apoyar a esa revolución digital, que como bien decía Pedro, ahí está, la pandemia lo aceleró. Nos hemos enfocado en el primer tema, es obviamente en temas de simplicidad y pagos sin fricción, porque eso es lo que buscan los clientes digitales, independientemente de la edad en la que estén. Buscan simplicidad y conveniencia. Entonces, invertir en esa parte es súper importante y ahí va el mercado mexicano, pero le falta todavía, ¿no? Los pagos sin contacto en el resto de la región pues están ya por encima de los 50% de penetración y en México apenas, ahí vamos, ¿no? 10% por ahí. El segundo pilar es el tema de la seguridad y bien lo mencionabas. Cuando te mudas al entorno digital, pues una de las principales preocupaciones que pueden llegar a tener los usuarios es, oye, mis datos están seguros, es un tema de fraude. Entonces, ahí es súper importante para poder triunfar en esa revolución, cómo te aseguras de brindar seguridad tanto en los pagos como en el momento de darle el onboarding al cliente, del cuidado de sus datos. Y el último tema es el tema de la interoperabilidad. Y en temas de interoperabilidad hay que reconocer que el cliente está buscando que le des preferencia a lo que él quiere, ¿no? Y a veces es difícil, pero ese es el tercer tema. Entonces yo creo que en México, te diría, creo que ahí vamos, o sea, hay claras señales de progreso. Hay que reconocer que los nuevos jugadores, Mercado Pago, ahora que venga Revolut y muchos otros que han estado entrando en el mercado, han ayudado a incrementar aceptación.
Y al final del día eso ha brindado mayor inclusión financiera. Pero no cabe la menor duda, nos falta todavía mucho por recorrer. Si bien la pandemia a unos nos mandó a casa a descansar, ¿no? Al confinamiento, para ustedes fue una revolución total entonces, ¿no? Sí, mira, afortunadamente en Visa ya veníamos trabajando en modelos híbridos, ¿no? Pero sí tuvimos que pensar en muchos procesos, no solo en los empleados y cómo vamos a darle servicio y cómo vamos a implementar todo el tema de tecnología, pero también en medir cómo al estar la gente en casa se transferían los pagos a medios digitales. Y eso yo creo que fue uno de los disparadores que, si bien post pandemia la gente ha regresado a las tiendas y hay una cierta preferencia en seguir comprando en tiendas, el despegue que tuvo todo el movimiento de compras a través del mundo digital no se ha desacelerado, ¿no? Entonces, ese es un reto que nadie esperaba y empezamos a ver también nuevos modelos de negocio alrededor de eso. Entonces, yo creo que fue muy positivo en la aceleración que tuvo y ahora tenemos que seguir impulsando a que eso se dé, ya esperemos sin eventos como la pandemia. Por supuesto. Pedro, y hay un aspecto clave, porque de repente vemos que muchos jugadores pues van a competir por el público que ya tenía, o digamos el consumidor que ya tenía servicios financieros, y siempre que entrevisto a una fintech le digo, ¿qué de tu portafolio son clientes que tienen por primera vez? Y un dato que ustedes destacaron recientemente es que me parece que la mitad pues son hasta 2 salarios mínimos, digamos, y ahí está en buena medida la inclusión financiera, pero se vuelve un tema de datos, ¿no? Porque la economía mexicana, si uno ve, por ejemplo, el sector formal e informal laboral, anda en 55%, entonces no hay datos y es muy difícil el crédito y los servicios financieros cuando estás en la informalidad, y creo que los incentivos adecuados son estos. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes en Mercado Pago el incursionar, digamos, y darle servicios financieros a una persona por primera vez, que no es un asunto menor? Pues es una muy buena pregunta, porque es una pregunta que se venía haciendo la banca tradicional durante muchísimos años. ¿Cómo llegamos a estos usuarios que pues es muy caro darles servicio? Una manera muy barata de hacerlo es vía un modelo digital, y nosotros, Mercado Pago y Mercado Libre, somos la misma compañía, que tenemos 2 patas, una de comercio electrónico y otra de servicios financieros, pues hemos estado desde el día 1 metidos en el mundo digital, tratando de entender cómo podemos llegar de manera más eficiente, de manera más barata y de manera más segura a una parte más grande de la población. La misión de la compañía es democratizar los servicios financieros, y pues la misión contra lo que nos encontramos en México tenía un muy buen cuadre. Yo no creo que sea un zero-sum game en el cual vamos por los mismos clientes, la banca tradicional, con los clientes que estamos encontrando nosotros, que en el pasado estaban subatendidos o tenían un servicio que no aplicaba específicamente a ellos. Por lo tanto, hemos encontrado que estamos ampliando el tamaño del pastel al cual estamos sirviendo. Y dentro de eso también estamos siendo un poquito más, o no un poquito, un muchito más específicos alrededor de qué tipo de producto le podemos dar a cada uno de nuestros clientes. Acabamos de tener mucha información que recabamos pues desde que digitalizamos una parte de la economía, a cómo empezamos a entender esos datos y cómo empezamos a hacer cosas a la medida y trajes a la medida para cada uno de nuestros clientes con la información que vamos recolectando de los clientes. Desde qué tanto transaccionan, si esa transacción eventualmente se puede convertir en algo que le podemos decir, sabes que sabemos que tú vives en el sur del país, por lo tanto podemos darte este tipo de productos financieros, vives en una zona urbana o no, tenemos la capacidad de tomar esa información y pues customizarlo un poquito más. Y eso lo que acaba haciendo es pues un servicio pues, mucho más ad hoc, un servicio que el usuario usa más, y si pones a ese usuario en el centro de la propuesta de valor, acabas teniendo una adopción mayor y mayor, y esto sumado al principio del comentario, ¿no? Es mucho más barato darle es mucho más eficiente y más barato darle ese servicio a esa persona, además customizado. Por lo tanto, vemos una aceleración en la cual la gente empieza a adoptar cada uno de los productos. Y luego lo que pasa también es hay una contaminación positiva. Alguien descubre que está su dinero seguro, descubre que es muy fácil hacer una transferencia, descubre que es muy fácil recibir una remesa de Mercado Pago, y de ahí va al siguiente producto, se da cuenta que hay algo más detrás de eso. Entonces, lo que estamos viendo es que la mesa está puesta, tenemos ejemplos de todo el mundo en el cual esta revolución ya ocurrió, esta revolución ya está ocurriendo en México, pero todavía le falta muchísimo más que en otros países, inclusive de Latinoamérica. Por lo tanto, pues creo que todos estamos aquí con muchas ansias de poder acelerar todo esto más, porque sabemos que hay un mercado muy grande todavía por atender.
Por supuesto. Juan, hablabas de que el negocio es hiperlocal y es bien interesante porque finalmente otorgar crédito, pues necesita estos puntos de datos y son particulares y luego eso casa con la regulación que ahorita hablábamos, y lo digo a título personal, pero puede resultar frustrante, digamos, estos trámites muy analógicos versus la velocidad que hoy pone lo digital. ¿Qué has encontrado en esa parte hiperlocal en términos de lo que pues vas picando piedra, abriendo brecha? ¿Cuál es esa hiperlocalidad que encuentras en México? Sí, nosotros pues hemos aterrizado en 40 y tantos países, entonces ya nos hemos encontrado con todo tipo de cosas, ¿no? Hay países donde, por ejemplo, tienes que correr todo localmente y hay países donde puedes correr con una plataforma global y México está más o menos en el medio, ese es un ejemplo. Hay países donde, pues como México, el efectivo sigue siendo dominante y hay países como los nórdicos, donde ya es difícil que te acepten efectivo. Entonces, tenemos un equipo que ya se ha topado con todo tipo de experiencias, ya como que están un poco curados de espanto, pero a veces en las empresas tecnológicas existe esta arrogancia de decir, mi producto es tan bueno que cuando el cliente lo descubra va a cambiar su forma de operar, ¿no? Y yo creo que es justo esa arrogancia lo que permitió que las empresas de tecnología entraran en servicios financieros, porque los bancos estaban muy cómodamente maltratando a sus clientes, los bancos tradicionales. Y ahora, bueno, todo el mundo se ha dado cuenta que hay que ponerse a las pilas y hay que competir, seas un banco tradicional o seas un banco digital, y ninguno de los dos puede pecar de esa arrogancia. Todo parte del cliente. Lo que al cliente le funciona es lo que tenemos que hacer. Y si en algún país el cliente quiere usar cheques, dale cheques. El cliente manda, tú no lo vas a convencer que no use cheques. Si quiere usar efectivo, bueno, ve la forma de interactuar con el efectivo. ¿Cuál es la particularidad en ese sentido de México entre los otros países? Bueno, en el efectivo. El efectivo sí, ya lo hablamos aquí varias veces, yo creo que se seguirá hablando. Y yo creo que aquí tiene que haber una colaboración un poquito más estrecha entre el sector público y privado, porque yo creo que una de las grandes barreras es el miedo a la fiscalización. Entonces, creo que tenemos que entender todos que la bancarización es por sí mismo un bien social, y que si queremos el imponer la fiscalización de la mano con la bancarización, no vamos a lograr ni lo uno ni lo otro. Entonces creo que tendríamos que ser realistas en ese sentido y propiciar que haya mayor bancarización y facilitar el que de manera fluida la gente pueda utilizar medios digitales y efectivo y tener una experiencia positiva con los medios digitales para irse dando cuenta que hay varios costos ocultos, varios riesgos de portar efectivo que se resuelven con la interacción digital. Eso no quiere decir que el efectivo vaya a desaparecer por completo, pero sí podríamos irnos acercando al modelo nórdico en la proporción que a México mejor le funcione. Claro, y veía, por ejemplo, la visión de BBVA, lo ha dicho Eduardo Osuna, Brasil es un gran ejemplo de cómo se van generando los incentivos, por ejemplo, en la dispersión de programas sociales, que pues de alguna suerte las reglas es, oye, no lo puedes ir y dispersar, digamos, en efectivo en un cajero, tienes que ir a una tienda y entonces ya vas creando el ecosistema de punto de venta, etcétera. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes que tienen pues mucha visibilidad del país en términos de esto, del atavismo, de pues ya estoy digitalizado, pero aún así voy al cajero y obtengo dinero en efectivo? ¿Cómo se ve eso y qué puntos de datos tienen en términos de la velocidad del cambio del usuario? Buenísimo. Brasil es un caso muy particular porque ahí la adopción se dio muy rápido porque había algunas ineficiencias en el mercado. Por ejemplo, para un comercio recibir un cobro tardaba muchos días. Entonces, cuando llega la innovación, la tecnología, el acelerar eso lo hizo que fuera mucho más rápido. México estamos en un punto distinto. Hoy creo que tenemos un buen sistema bancario en el cual la gente puede interactuar correcto. Entonces, el reto es distinto. No es corregir alguna ineficiencia, sino es más bien cómo hacemos notar a los clientes los beneficios que hay a través de la bancarización. Creo que se ha ido bancarizando muy bien en los últimos años. Como bien han dicho, tenemos un reto inmenso. Si no mal recuerdo, siguen siendo el 80% de las transacciones menores a 500 pesos en efectivo. Entonces tenemos un reto en cómo reducimos ese número. Se ha reducido, si no me equivoco, un 15%, 15 puntos porcentuales en los últimos años. Y definitivamente los programas sociales pueden ser una buena oportunidad para eso, porque al final se dispersan en una cuenta bancaria. Entonces el reto que tenemos, yo creo que todos como sector financiero, es cómo hacemos que ese dinero permanezca en el sistema. Y creo que tiene dos patas, ¿no? El que quiere pagar, si quiere pagar con un medio bancario, pues necesita que haya la opcionalidad para hacerlo. Entonces,
tenemos que cerrar el loop entre el ecosistema y hacer que haya disponibilidad tanto de cobros como de pagos y que esto sea muy accesible, muy fácil, muy enfocado en la experiencia del cliente que le vamos dando. Creo que vamos por buen camino, todo el esfuerzo tiene que ser, creo que en conjunto, no lo va a lograr un jugador en particular, tiene que estar tanto el sector bancario metido, como el gobierno, como los particulares, pero yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de todos estos beneficios que hay, de la oportunidad que hay, entonces vamos a llegar tarde o temprano. Por supuesto. Y hay algo bien interesante, Cristal, y es que a veces uno va a, por ejemplo, ve la banca en Estados Unidos y resulta que la banca mexicana en términos del sistema digital de pagos es mucho más rápido, ¿no? Ahí creo que apagan las computadoras el fin de semana y entonces no puede hacer transacciones durante el sábado y el domingo. Cae hasta el lunes, ¿no? Sí, literal, como tipo 1980. Un banco como con las características de Banorte, ¿cómo se ve esto? Sobre todo porque, pues cuando uno ve el entorno internacional, pues vaya que hay saltos de rana, como se dice, en términos de la tecnología. Y en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esta adaptación? El ir, digamos, integrando sistemas, sobre todo porque luego estos sistemas legados lo hace complicado para los bancos que tienen mucho tiempo. Yo creo que más bien hemos podido potenciar las ventajas que teníamos. Y como bien dices, es un sistema financiero robusto, es ejemplar. En el 2017, Australia apenas liberaba lo que en México tenemos como el SPEI. O sea, increíble, pero cierto, es en México. Entonces tenemos un sistema bancario, yo creo que muy, muy bien organizado que permite hacer esto. Sin duda, todos los jugadores que hoy estamos aquí en la mesa y los otros que no están y nos acompañan aquí físicamente, tenemos la gran misión de ir en el siguiente paso. Ya la bancarización inicia, ahora cómo la usan, ¿no? Y ahorita yo que mencionaba en la parte del proceso, en el 94 la Secretaría de Hacienda hace que todas las nóminas obligatoriamente, si vienen obviamente de la formalidad, sean pagadas a través de una tarjeta de débito. Y eso cambió al país. Fue un paso de bancarización impresionante. No había otra forma de lograrlo. Orgánicamente nunca iba a suceder. Necesitamos que esos cambios sigan sucediendo. Ahora, ya están ahí. ¿Qué hacemos para que usen los servicios financieros digitalmente? ¿Cómo los convencemos de que es la mejor manera? ¿Cómo les ofrecemos soluciones como un Mercado Pago, como las que tenemos hoy en el mercado, que permitan que el cliente tenga la confianza de utilizar un débito y no ir al cajero y sacar el dinero inmediatamente? Entonces yo creo que tenemos todo en la mesa. Lo que sigue es seguir centrándonos en el cliente, seguir colaborando sin duda con un objetivo final que es, si queremos que nuestro país sea mejor, hay que lograr salud financiera. Si queremos que sea la salud financiera, el primer paso fue la bancarización y ahora es adopción, uso, y que aprendan. Ellos realmente es un tema más de educación financiera y creo que iba a ser el reto. Pero lo cierto es que hay más líneas telefónicas en México que habitantes, ¿no? Hay personas que tienen 3 líneas telefónicas y demás. ¿Cómo convencer a esos usuarios o a esas personas? A lo mejor hay gente que vive en comunidades muy alejadas, que no tienen a lo mejor una sucursal bancaria, ¿no? Ahí, de que utilicen esta herramienta y de que es buena para todos, ¿no? ¿Cómo convencerlos? Sí. Yo considero que hoy en la agenda de muchas de nuestras instituciones está este tema de la salud, de la educación financiera principalmente. Y ejercicios, por ejemplo, los que tiene Visa, ¿no? Que son impresionantes en la parte de educación financiera, llegan al país y ahora estamos todos tratando de impulsarlo. Qué fantástico sería que tuviéramos en el sistema de educativo mexicano, dentro de las materias desde kinder, que tuvieras una clase de educación financiera y que le enseñemos desde lo más básico. Te enseño a sumar, restar, multiplicar y dividir. Financieramente también te enseño qué es una cuenta, para qué la quieres, cómo puedes generar más ingreso, cómo puedes lograr tu tranquilidad a través de cómo administras tus recursos. Entonces yo creo que el reto sigue siendo no solamente de la industria, sino es un reto social completamente y tenemos los elementos para empujarlos. Por supuesto. Gonzalo, y en ese contexto ustedes, como ya lo menciona Rafael, pues tienen primero buenas prácticas, 1, y 2 programas muy extensos que tienen que ver también el tema de la educación. Pues evidentemente sería ideal que pues sepas cuáles son los ingresos, cuáles son tus gastos, ¿no? Para que la tarjeta de crédito es un medio de pago, etcétera. Pero ¿qué hay con respecto a pues esto que decía Cristal, que es anteponerse, digamos, a la inseguridad que le puede dar a una persona y la desconfianza natural? Ustedes tienen visibilidad total, por ejemplo, en el tema de los fraudes y cómo se reducen esos fraudes. ¿Qué transmitir en términos de esa seguridad en porcentajes o cómo dimensionar esa parte?
Sí, yo creo que, bueno, tocas varios temas interesantes. Obviamente el primero que tiene que ver con cómo generar mayor confianza y atraer a más clientes a un mundo más formal, ¿no? Entonces, si quieres, tocando primero por esa parte, yo creo que sí hay una parte de convencimiento y educación, sin duda alguna, pero la otra, hay gente que probablemente no necesite tanto convencimiento de irse al mundo digital. Nosotros recientemente sacamos un estudio de la generación Z, ¿no? Y estos son, y lo que hizo este estudio es encuestar a diferentes usuarios en la región, incluido México, y lo que te dicen estos usuarios es que el 75% de estas personas que están en la generación Z ya utilizan aplicaciones móviles para hacer operaciones financieras. Entonces esa gente ya está convencida, ¿no? Hay que abrirle hay que darle el acceso, y ahí creo que entran muchos de estos de los jugadores nuevos. Y esa generación, por cierto, seguramente comparte muchos de los deseos que muchos tenemos. Oye, simplicidad, cómo lo hacemos más conveniente, pero para ellos es todavía más importante. La inmediatez es el nombre del juego y también lo es la simplicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues sí, muchas veces los sistemas tradicionales no necesariamente habían puesto mucho foco en la simplicidad y en la conveniencia, y hay que encontrar el justo medio entre, sí, la seguridad, los procesos que tienes que tener para, pues, darle, si se trata de crédito, el crédito a la persona adecuada y que te pague. Y para eso los datos van a ser súper importantes, ya no solo los datos normales del ecosistema, sino los que puedes ir obteniendo de las compras que está haciendo en diferentes lugares y cómo te enriquece eso. Pero también yo creo que la parte que no deja de ser importante en ese sentido es cuidar mucho el tema de la seguridad en los pagos, ¿no? Entonces, eso es un poco para tocar el tema de cómo brindar esa seguridad. Nosotros estamos obviamente trabajando en eso. Y la otra es cómo invertimos en crear ecosistemas que le den esa confianza. Entonces, te doy un ejemplo que a lo mejor es muy tonto, ¿no? En temas de pagos sin contacto. Pero nosotros recientemente estuvimos trabajando en conjunto con varios partners en poner la infraestructura en el Metrobús, línea 1 a línea 7. Y sí, la gente ya utilizaba el Metrobús, pero ahora le das una conveniencia, ya no tiene que estar recargando. Y eso lo que hace es multiplica el efecto y el deseo del cliente de ese producto. Porque ya lo vio que funciona en el Metrobús, y ahora lo quiere utilizar en la tienda, y ahora lo quiere utilizar para comprar en el mercadito. Y se encuentra entonces con gente que te acepta por Mercado Pago. Entonces, esos son los ecosistemas que tenemos que ir trabajando. Claro, hay un tema de educación, pero hay, y ese se tiene que seguir dando. Pero tampoco olvidemos que la generación que viene ya trae de manera natural esa intención de ir al mundo digital. Y entonces lo que hay que brindarles es confianza, hacerlos que cuando utilicen la tarjeta no haya fraudes. Nosotros tenemos obviamente herramientas, no somos los únicos. Este es un esfuerzo de industria. Estamos poniendo tecnologías como tokenización, que buscan blindar la credencial. En fin, toda una serie de cosas que estamos trabajando a nivel industria, porque eso no solo lo estamos haciendo nosotros, justamente para que el cliente se sienta seguro cuando utiliza su producto y entonces lo pueda empezar a utilizar de manera más común. Por supuesto. Ahora, quiero hacerles una pregunta, digamos, para que esto sea divertido. ¿Ustedes, cuando van a una estación de gasolina, pagan mediante un tema electrónico? Porque esa es la típica desconfianza, ¿no? Pues uno llega a la estación de gasolina y dice, mejor efectivo. Comienzo por ti, y cada uno de ustedes, ¿cuál es su experiencia en esa parte? Que ese es el paso crucial, ¿no? Pones ahí tus datos a disposición del despachador, y la verdad es que cuando uno conoce, pues sabe, exacto, dices, bueno, pues ni modo, no traía efectivo, ahí va. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, rapidísimo. Yo empecé en el mundo de medios de pago hace cerca de 20 años, y mi primer proyecto fue terminalizar las gasolineras. Ah, bien. Y entonces al principio sí, te daba miedo porque llegaba el despachador, está rota la terminal, no funciona. Había mucho, efectivamente, el mito urbano de que tienen atrás el lector y te van a robar la información. Claro, yo estaba del otro lado de la trinchera, en donde había que desmitificar eso. Yo desde hace 20 años en la gasolinera no pago en efectivo y tengo cero tema, pero sí te diría, los primeros años fueron difíciles. Yo creo que las gasolineras hoy en día, afortunadamente, son de esas industrias
que yo creo que ya la gente le empieza a perder miedo. Pero bueno, no sé si con eso contesto. Sí. Fíjate, anecdóticamente llegué a una gasolinera y lo primero que me dice el señor, cuando antes era no tengo de la roja o de la verde, ahora fue no está funcionando la terminal. Eso. Inmediatamente me cambié de gasolinera. Yo Bien. tengo probablemente el mismo tiempo sin utilizar efectivo en la gasolinera y creo que ha ayudado mucho también el trabajo de las autoridades junto con las instituciones financieras para el tema de los contracargos. O sea, creo que también nos da hoy la certeza y la seguridad de que, a ver, si yo no atravesé el NIP, prácticamente es imposible que me vayan a hacer un cargo que no sea el mío. Claro, si puse el NIP, entonces hay otra situación ahí, ¿no? Claro. Eso ya Más platicamos en otro complejo. programa así, pero a final de cuentas creo que también ha ayudado muchísimo en el uso de los medios físicos, con una tarjeta o digitales. Yo trato de utilizar en todos lados que puedo, trato de utilizar mi wallet electrónico. Hoy los puntos, las tienditas de conveniencia, ya afortunadamente ya lo aceptan. El año pasado todavía andaban ahí en el cambio tecnológico, pero hoy es facilísimo. Y al menos yo en lo personal casi no cargo con efectivo. Juan, yo creo que tú vas en transporte por aplicación, pero ¿cómo te va en esa parte? ¿Te ha tocado? En tu dron, exacto. Porque yo no he tenido tu suerte. A mí me ha tocado mejor quedarme ahí porque de plano dices, no llego a la siguiente gas, entonces... No, yo casi nunca traigo nada de efectivo. Nunca. Y es curioso cómo la industria financiera siempre le echa la culpa al cliente. No, es que la educación financiera, es que generar confianza, es que no saben. A ver, ¿qué educación tuvo que hacer WhatsApp para penetrar todo el país? Haz un buen producto, haz un buen producto. Y si la barrera es, no me vayan a clonar la tarjeta, pues haz una tarjeta que no tenga datos que te puedan clonar. Tan sencillo como eso. Ah, no, es que el usuario tiene que rifársela. Pues no, o sea, tenemos que esforzarnos más por el cliente y eso es justo lo que empieza a pasar ahorita con un poquito más de competencia. Un gran punto. Yo, ¿cómo te va? Yo soy más del lado digital. Yo llevo 14 años sin coche y sin cartera. Ah, bien, hombre. Y el no tener ¿Quieres coche compartir? me permite no tener cartera. Exacto, nos vamos juntos. La verdad es que es muy cómodo. Yo solo voy con el celular, tengo la carterita de atrás y ahí tengo una tarjeta y listo. Y no tengo nada de eso, pero yo creo que esa experiencia es buenísima, ¿no? Aunque tuviera coche, el solo pagar con TAP o no estar esperando hasta que te traigan cambios, si el billete es falso o no es falso. O sea, yo creo que hace mucho no veo a alguien en una gasolinera contando el dinero como era antes y que los metían en un tubo y que se tenían que ir. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo. Creo que también está un poco ayudado por la parte de deducciones que tienen que ser con tarjeta y eso. Claro. Entonces ese tipo de iniciativas son muy valiosas para ayudar a acelerar estos esfuerzos que estamos haciendo. Y programas de lealtad, ¿no? Pedro, en tu caso, ¿cómo? Pues igual que todos los otros panelistas, casi no uso efectivo y casi no uso efectivo para comprar gasolina, pero olvidemos de la gasolinera. La gasolinera, ¿hace cuántos años fue el proyecto que traías para poner terminales? Ya estamos viendo terminales en todas las diferentes partes de la economía. Llegas a un changarro en una esquina, pues llegas a una tienda, un microempresario puede tener una terminal de Mercado Pago, de cualquiera otra, y ya puede empezar a cobrar con tarjeta. Y lo que empezamos a ver es que estos pequeños empresarios tienen ahora ya la capacidad de aceptar más medios de pago, ya no tienen que estar jugando con el cambio, incrementan las ventas porque pues, en el pasado, pues sabes que solo te puedo comprar con los 200 pesos que te tengo, pero pues, Sí. ya tengo el Ya acceso. no te dan chicles, ¿no? O sea, por el típico... cambio, no, ¿no? no, cambio, ya es los chicles, ¿no? No, y la otra, si ya también está digitalizado el cliente, también si sabes que no me alcanza para pagarte con el efectivo que había tenido, pero ¿qué crees? Tengo el acceso al crédito porque ya tengo esta relación con este banco digital, por lo tanto puedo comprar un poco más o puedo realmente acceder a lo que quiero acceder ahora. Entonces, no nada más trata de estos casos de uso que empezaron a ser los casos más obvios donde la gente quería empezar a utilizar unas tarjetas, sino que ya estamos viendo que se está permeando hacia diferentes casos de uso, vía las tarjetas, vía las transferencias, y empezamos a ver como un dinamismo adicional en el cual pues, los usuarios se benefician y también las pymes, no nada más las compañías grandes, empiezan a poder participar de esta economía digital. Pedro, Mercado Pago fue pues el pionero, ¿no? En el mercado de cuentas digitales con rendimientos aquí en México. A la gente que todavía no se anima a lo mejor a conocer más de los productos de Mercado Pago, ¿qué les comentas? Pues Trepensa al show. Les recomendamos mucho de que, a ver, nosotros, de regreso al comentario aquí de Juan, hay que poner al cliente al centro y hay que generar incentivos para que la gente llegue y digas, oye, ¿por qué voy a cambiar mi dinero que tengo guardado en el colchón y por qué lo voy a transformar en un medio digital? Y si le dices, oye, pues tu dinero debajo del colchón se lo va comiendo poco a poco la inflación,
pero si lo depositas en un lugar donde te damos rendimientos y lo puedes hacer en menos de 3 segundos, pues ese mensaje, una vez que lo logras comunicar con el usuario, acaba siendo un incentivo adicional. Oye, resulta que ya no tienes dinero, pero quieres o necesitas acceso a algún tipo de gasto. Oye, ya te conozco, te puedo dar un crédito. Entonces, esa comunicación, ese conocimiento del cliente, y ese conocimiento del cliente a largo plazo, donde le pone las soluciones sencillas, seguras, fáciles, y le genera los incentivos para que interactúe contigo, acaba siendo un motor importante. Estaba viendo en las noticias ayer o anteayer que la cantidad de cuentas que se han abierto de ahorro en el último año, creo que son 3 veces lo que se había logrado en toda la historia del país. No me acuerdo si el dato es exactamente ese, pero la gente que antes pues, ni siquiera consideraba un producto para ellos mismos, oye, ¿cómo le hago para empezar a ahorrar? ¿Cómo le hago para empezar a ahorrar y que me genere algún tipo de rendimiento? Pues ahora ya está a flor de piel. Entonces creemos que esta es una revolución que va a venir a cambiar la manera en la que la gente en México empieza a interactuar y empieza a decidir qué hacer con el dinero que sí tiene. Por supuesto. Y fue un fresa, ¿no? Porque hablé de poner gasolina, pero pues hay que ir a pagar al puesto de los tamales, el carrito de los camotes, ¿no? Que hace ruido por toda la ciudad y que ya hay algunos casos en donde empieza a ver, pues, o el que toca el cilindro en la esquina que tiene su código QR y entonces esto se va digitalizando. Ahora, quiero preguntarles lo obvio. Estamos en un tiempo de transición política, hay muchas definiciones y es fundamental, digamos, para el país lo que venga. Lo dejo abierto, pero ¿cuál es el desafío, digamos, no del país, porque coincido con Juan, mucho tiene que ver con los jugadores, con la competencia, que haya condiciones de mercado que permitan que pues el cliente escoja el mejor y qué bueno, y yo creo que todos estamos congratulados de que esto esté ocurriendo, pero ¿cuáles dirían que es la cartita a los santos reyes o de buenos deseos de cara a lo que tiene que ocurrir en los siguientes 6 años, ahora que vamos a arrancar una nueva administración? Puede ser polémico, pero lo dejo abierto. ¿Qué dirían? ¿Qué es ese deseo que hay y que pueda convertirse en una realidad? Bueno, yo partiría un poco y sin generar polémica, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que al final del día, un poco lo que comenta Juan, yo creo que al final del día el interés de todos los jugadores que estamos en la mesa y estamos en el ecosistema va en pro de la inclusión financiera, ¿no? Y en la medida en que existan esas facilidades para justamente poder crecer la infraestructura, perderle el miedo a los pagos digitales, perderle el miedo al tema de los temas tabús de fiscalización, pues yo creo que en la medida en que eso camine hacia allá, yo creo que todos nos vamos a ver beneficiados, pero sobre todo los consumidores, porque ellos son los que al final del día van a tener más opciones, van a tener opciones seguras, buenas, que les van a permitir, pues obviamente, tener acceso a un mundo al que hoy probablemente no lo tienen. Y nosotros vemos la primera, y lo mencionaste tú, como un espacio en el que la libre competencia continúe. Creo que va a ser base para que todos estos productos que estamos desarrollando, todas las compañías que estamos aquí y todas las que no están en este foro, realmente puedan encontrar esos nichos y esos lugares donde haya un servicio específico para un tipo de usuario, un servicio específico para una compañía que está en una etapa temprana, una etapa tardía, y eso ocurre con una libre competencia. Entonces, mantener esa libre competencia y abrir los canales necesarios para que más jugadores entren y más empiecen a... Y no nada más eso, la tecnología también ha evolucionado a la velocidad con la que hemos podido desarrollar productos nuevos. Si no se abre la competencia, va a ser muy difícil que estos productos y estas iteraciones que van mutando de una versión a la siguiente versión realmente se den si se quedan en manos de pocos jugadores y no se genera esta presión que hoy compañías como Mercado Pago están generando sobre la banca tradicional. La banca tradicional lo vio desde hace mucho tiempo y está entrando también, está cambiando sus servicios para también digitalizarlo. Eso es lo que está avanzando y le está entregando valor al usuario final y le está entregando valor a la sociedad. Entonces, para mí, mi carta Santa Claus, pongo una carta, un punto hasta arriba, es libre competencia y pongamos las reglas para que más jugadores puedan entrar y que esas reglas sean parejas para todos. Yo, por acá. Yo pondría 3 puntos, ¿no? Y me sumo a Gonzalo y a Pedro. Uno es, además de la inclusión, el tema de la educación. O sea, sin duda, fomentarlo desde la base educativa. 2, la regulación, sin duda, ¿no? Que tiene que caminar a la par de las necesidades del cliente. Nos centramos en el cliente, pero nuestro time to market se convierte en eterno, ¿no? Entonces, que las autorizaciones, que la regulación vaya de acuerdo a los tiempos.
Y la tercera en la agenda, pues también el tema del Open Finance se convierte en un beneficio para los clientes. Nos reta a todos y nos hace o nos obliga, como en otras economías ha sucedido, que sea el examen final de si estás haciendo las cosas bien. El cliente termina en una institución muchas veces concentrando más sus recursos ahí porque le está dando un gran servicio a esa institución financiera. Entonces va a ser un reto. Para no repetir y también para ponerse la más difícil aquí. Yo diría una cosa, si todo despacio. Yo creo que mi carta a Santa Claus sería la digitalización de la economía. No solo hablando de bancos, sino si hacemos que sea más fácil abrir una empresa, que sea más fácil darle vueltas al dinero y generar comercio, yo creo que eso va a ser un bien social que seguramente está en cualquier agenda de cualquier gobierno a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que esa adopción de diferentes... imagínate que puedas sacar tu pasaporte, tu licencia o abrir una empresa de forma digital, entonces ya hiciste el pago digital, entonces ya alguien que ya probó esa experiencia digital empieza a contaminar de la parte digital a toda la economía. Yo creo que sería lo mejor que le puede pasar a México en los siguientes años. Sin duda. Y Juan, no se vale decir suscribo lo que todos han dicho. Agregaría, en línea con lo que dice yo, un sistema de identidad nacional. Claro, eso es yo creo claro. que eso, bueno, y acceso a telecomunicaciones. La gran mayoría del país tiene acceso a un teléfono, de hecho un teléfono inteligente, pero ¿cuántos de ellos lo utilizan conectado a Internet? No tantos, No hay tantos. porque la conexión en algunas comunidades, muchas comunidades del país, es bastante pobre. Sí, ahora, deficiente. es casi el 80-20 que sí está digitalizado, pero hay un 20% que no debemos de olvidar, y ellos son los que se benefician todavía más de un sistema de identidad nacional que yo creo que nos ha dolido a lo largo de muchos años, y esto provoca fraudes, provoca ineficiencias, provoca corrupción, y puede conllevar a la digitalización de la economía, porque ya la gente tiene su identidad a través de su biometría o lo que sea en la nube, y puede transaccionar e identificarse de forma más fluida para recibir apoyos gubernamentales, becas, etcétera, o también hacer una compra. Muy bien, pues nos gustaría que pues ya estamos cerrando, se nos termine el tiempo, alguna conclusión por parte de cada uno de ustedes, aunque es poco el tiempo que tenemos, como unos 30, 40 segundos. Pedro. Pues arranco con darle las gracias por la invitación, creo que estuvo muy interesante esta conversación. Ya nos conocemos las caras todos no nada más de este foro, sino de estar trabajando, pero creo que todos estamos logrando dar este paso que ya vimos que ocurrió en el resto del mundo. Ya estamos empezando a ver que más sectores de la economía empiezan a digitalizarse, estamos viendo que más y más pymes empiezan a tomar terminales, empiezan a tomar créditos, vemos que más y más usuarios están empezando a utilizar y confiar en los sistemas que hemos construido las compañías que estamos aquí y muchas más. Por lo tanto, pues ahora hay que meterle un poquito más, acelerar e invitar a todo el mundo a que participe de esta digitalización de la economía. Gonzalo. No, pues agradecer obviamente la invitación. Yo creo que foros como este suscitan estas conversaciones que son tan necesarias. Yo lo que agregaría es que tenemos que trabajar como industria, jugadores tradicionales, no tradicionales, empresas como nosotras, que lo que estamos buscando es un mismo objetivo. Entonces, en la medida que podamos trabajar juntos hacia ese fin común, yo creo que todos nos vamos a ver beneficiados y una vez más, el consumidor va a ser el que va a rescatar el fruto de todo eso. Así que gracias. Juan, para no dejarte al final. No se vale. Pues mira, esto es un buen ejemplo de la competencia que se va a dar en servicios financieros. Yo soy cliente de algunos de los bancos que aquí estamos presentes como Revolut, pero también compito en otros ámbitos y todo eso es en beneficio de México. Entonces, aplaudir el que México esté tomando pasos en fomentar la innovación y la competencia, que eso es en beneficio de todos. Joe, por favor. Pues simplemente agradecerles por el espacio y a todos ustedes. Yo, como conclusión, sería que estoy muy positivo de lo que viene para México. Creo que esta evolución que se está dando hacia la digitalización y la bancarización va a ser muy positiva para el país, tanto para mejorar la vida que tienen las personas, ahorrar tiempo que lo pueden dedicar en otras cosas, como también para fomentar mayor desarrollo económico. Entonces, creo que nos vienen muy buenos años. Rafa. Lo primero, agradecerles por la invitación. Tenemos todo puesto en la mesa para poder hacer un gran papel. Y lo mejor es tener estos foros que llegan a la masa, ¿no? Que llegan a todos a la audiencia para que conozca, para que genere confianza y nos permita también poder llegar a ellos, hacer mejor nuestro trabajo y que también ellos demanden y que hagamos mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Pues ya terminamos la mesa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. De verdad que estuvo muy interesante esta charla y ojalá se repita pronto, ¿no?
Gracias. 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 Así terminamos este programa especial. Pues muchísimas gracias, Cris. Oye, por último, ¿tú te pondrías un chip para que ya no sea, ya ni nada tarjeta, solo lo piensas y lo compras? Estaría muy bueno. Sería riesgoso. Sí, riesgo, sí, pregúntale a mi marido. Exactamente.